Con el nombre de Dios, el poder matricial, absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo capítulo de vuestra serie y ese es nuestro argumento. En el capítulo anterior comenzamos abordando el concepto de al-iddah, el periodo de espera, tras la supuesta muerte del esposo, a partir de la ley de la sola vaca, y los que de vosotros perecen y dejen esposas, ellas deberán esperar por sí mismas 4 meses y 10 días. Explicamos que estas leyes no se refieren directamente a la muerte en sí, ya que la mujer cuyo esposo ha perecido no es mencionada ni dirigida explícitamente en el Corán. Esto se debe a que la palabra yadarun, dejen, en esta ley transforma el significado de yatawaffa, de la muerte, hacia otro concepto distinto del fallecimiento. Basándonos en esto, concluimos que estas leyes abordan un tipo específico de separación, es decir, de divorcio, el de una mujer cuyo esposo ha desaparecido y cuyo paradero es desconocido, aunque puede regresar en cualquier momento. Este tipo de situaciones se presenta en las sociedades, como en los casos de personas desaparecidas durante guerras, desastres naturales, donde el esposo desaparece y no se sabe si está vivo o muerto. En momentos como estos, ¿cómo debería actuar una mujer? ¿Debería permanecer bajo la incertidumbre de un esposo ausente y esperar su posible regreso? El texto coránico se dirige específicamente a estas situaciones. O en el caso de que el esposo entre en un estado de coma prolongado, por ejemplo, ¿cómo debe proceder la mujer? ¿Debe esperarlo durante el resto de su vida? Una persona en coma clínico que solo se mantiene con vida gracias a aparatos médicos, ¿hasta cuándo debe esperarlo una mujer? Es decir, una esposa me refiero. El Corán aborda esta situación y clarifica cómo puede una mujer divorciarse y separarse de un esposo que ha desaparecido, ha sido perdido o entrado en prolongado coma, lo que equivale a una situación de fallecimiento de facto. Sin embargo, en el caso de una mujer cuyo esposo ha muerto realmente, el Corán no se refiere a ella porque el fallecido ha concluido su capítulo y su tiempo ha terminado y ya no afecta a nuestra vida práctica. Por lo tanto, no hace mención a ello. En esta situación, la mujer cuyo esposo ha fallecido debe asegurarse de que no esté embarazada utilizando los medios disponibles, ya sea mediante un examen médico, una ecografía o si sabe con certeza que ya no tiene menstruación. Una mujer cuyo esposo murió por la mañana podría casarse esa misma tarde sin la necesidad de pasar por un periodo de duelo obligatorio. Analizaremos este asunto en detalle en el resto de estos sucesivos capítulos. Es esencial aclarar el significado de la palabra yatawaffawun en esta ley. No significa muerte realmente. Es decir, es verdad que toda muerte es perecer, pero no todo el hecho de perecer significa morir, al menos dentro del contexto del Corán. Cuando estudiamos su uso del Corán, encontraremos que implica una separación temporal, incluso con posibilidad de retorno. Sin embargo, cuando el Corán habla de una separación definitiva sin posibilidad de retorno, utiliza la palabra yatrokun y no la palabra yadarun, porque yadarun significa dejar pero poder volver. En cambio, yatrokun es dejar tras de sí después de morir. En la ley no dice walladina yatawaffawna minkum wa yatrokun, no dice aquellos que perecen y dejan tras su muerte, no, sino que porque si dijera yatrokun implicaría que la situación ha terminado y que el esposo no puede regresar, es una separación definitiva. Como cuando el Corán dice, hoy habéis venido a nosotros solos, como os creamos por primera vez, habéis dejado detrás de vosotros lo que os concedimos. Y aquí utiliza el término yatrokun. En este contexto, Dios habla del día del juicio, diciendo a las personas, hoy habéis venido a nosotros solo como os creamos por primera vez, y habéis dejado detrás de vosotros lo que os concedimos. El que muere no puede regresar, y por eso el Corán utiliza yatrokun y no utiliza el verbo yadarun. Saben que la herencia se llama tarika, es decir, en el Corán, porque el fallecido no puede volver a sus bienes, y por eso dice yatrok. Dice el Corán, y a vosotros os pertenece la mitad de lo que dejen vuestras esposas, y luego dice, les pertenece la mitad de lo que dejéis, es decir, de lo que yatrokun, y utiliza el verbo taraka, significa algo al que no se puede regresar.
Pero cuando el Corán utiliza yadarun, se refiere a una separación temporal con posibilidad de retorno. Revisemos las aleyas donde el Corán utiliza yadarun. Oh vosotros que emanáis seguridad y paz a otros, cuando se os llama la oración o la congregación del viernes, la salat del viernes, id al recuerdo de Dios y dejad el comercio. Aquí, dejad el comercio significa dejarlo temporalmente. Volverán a él después de el salat. Si se completa la oración, dispérsense por la tierra. La separación aquí es temporal y por eso dice dejad el comercio utilizando el término yadarun y no yatrokun, y no abandonar el comercio. Si hubiera dicho abandonar el comercio implicaría dejarlo definitivamente, sin volver atrás. Pero dice dejad el comercio con el término yadarun, yadurul beya, yadarun al beya, lo que significa que dejarlo temporalmente para luego volver después del salat. En las aleyas recogidas en el Raúl Corán dice dejad con aquel que ha creado solo, que he creado solo. El faraón dice dejadme matar a Moisés. Nuestro Señor dice déjame con aquel que he creado solo. Entonces estas aleyas siempre regresará, es decir, se cumplirá lo que está destinado, pero no se dejará nada definitivamente. En otra ley dice y dejen el más allá. ¿Podemos dejar el más allá y que nos deje? ¿O acaso volveremos nosotros inevitablemente a ese más allá? No podemos dejar detrás de nosotros un día pesado donde seremos juzgados, pues ciertamente nos encontrará. Esa es la palabra yadarun. Así que cada vez que encontremos la palabra yadarun en las aleyas del Corán, siempre es dejar temporalmente algo. Así también la siguiente ley, dejad lo que queda de usura. A propósito, este es el punto clave que me lleva a replantear el concepto de usura. Y lo explicaré en detalle en otros capítulos, no sé si en esta serie o en otra. El concepto de usura no es bien entendido y lo que se practica como tal y su prohibición, así como esas absurdas maniobras que ocurren en los bancos llamados islámicos y sus prestatarios, son meras falsas. Por ejemplo, una persona presenta una factura de un comerciante a un propietario de una granja cuando en realidad necesita dinero en efectivo. Se monta esta ridícula actuación para que el banco pague el comerciante o al propietario de la granja y luego la persona regresa al banco y dice dame mi dinero, no quiero ganado ni materiales de construcción. El banco le entrega el dinero y la persona lo usa en el proyecto que realmente desea y de esta forma realmente está llevando a cabo un préstamo como haría con cualquier otro banco, pero utilizando estas maniobras dentro de los llamados bancos islámicos. ¿A quién están engañando? Tanto el banco como el prestatario saben que se requiere dinero, pero no lo entregan directamente porque consideran que así aplican una tasa de interés y sería usura. Por eso inventan esta farsa, como si intentaran engañar a Dios. Esto es una ridícula farsa sin sentido alguno. No quiero desviarme del tema, así que sigamos centrados en la palabra yadarun. Implica una separación temporal. Bien, la ley ya dice, y aquellos de entre vosotros que perecen y dejen detrás de sí esposas. Esto implica que los esposos podrían regresar porque la ley utiliza el mismo verbo, yadarun. Por eso en otra ley, cuando dice, y aquellos de entre vosotros que mueran y dejen esposas, cambiando el verbo yatrokun, lamentablemente aquí los exegetas o intérpretes o juristas enfrentaron el desafío de interpretar estas aleyas. Lamentablemente recurrieron a esa abominable teoría llamada la abrogación. Como he dicho repetidamente, la abrogación es un signo de falta de comprensión y quien la utiliza ha admitido su fracaso en comprender el texto. No existe en absoluto la cuestión de abrogación en el Corán en el sentido de cancelación, anulación. Este es uno de los primeros obstáculos que un pensador debe superar para llegar a una correcta interpretación del honrado al Corán. Además, incluso aquellos que defienden la abrogación admiten que la ley abrogada suele venir antes de la ley abrogante en el orden cronológico. Por ejemplo, si argumentan que esta ley abrogó el periodo de espera de un año, dirían que la mujer cuyo esposo murió debía esperar un año. Y aquellos de entre vosotros que mueran dejen sus esposas un legado para sus esposas de manutención por un año. Sin embargo, en la ley siguiente dice, y aquellos de entre vosotros que mueran y dejen sus esposas deben esperar por sí mismas 4 meses y 10 días. Afirman que esta última ley abrogó la anterior. No obstante, lo natural sería que la ley abrogada apareciera primero y luego la ley abrogante después. Pero si observas el Corán verás que la ley abrogada viene después
de la ley abrogante, en el orden cronológico al menos, según la tradición. Bien, todo esto es un mero juego y calumnia. El libro de Dios está libre de tales cosas. Estoy seguro de que han surgido varias preguntas en la mente del lector. ¿Qué debe hacer entonces una mujer cuyo esposo ha muerto? ¿Cuál es la sabiduría o la causa, qué explicación que hay detrás de esto? Entonces, hay una serie de preguntas hipotéticas que intentaré anticipar en la mente del lector y abordar estas preguntas que discutiremos parte por parte en el próximo capítulo. Plantearé una serie de preguntas que refutarán todas las afirmaciones que aquellos que creen que esta ley se refiere a la mujer cuyo esposo ha muerto. Algunos han intentado justificar esta afirmación con interpretaciones casi enigmáticas, como la idea de que el miembro reproductor del varón deja una huella en el útero de la mujer después de la muerte y cosas por el estilo. Esto es absurdo y no merece siquiera la tinta con la que fue escrito por los defensores de los supuestos milagros científicos que tanto deambulan en las redes hoy día. Tengo un gran problema con ellos. No niego la existencia de desafíos y planteamientos científicos en el Corán, pero estas tonterías y absurdos ponen al Corán en una posición vulnerable frente a los ataques del ateísmo. Esto es más ridículo de lo que se puede describir como ridículo realmente. En el próximo capítulo, si Dios quiere, continuaremos examinando este asunto hasta llegar a una conclusión clara. Por lo tanto, es legítimo que el lector acepte o rechace, de acuerdo con el principio mencionado en la ley, aquellos que escuchan lo dicho y siguen la mejor comprensión. Son a quienes Dios ha guiado y son los dotados de entendimiento. Y hasta el próximo capítulo os dejo bajo la gracia y protección de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.